Buenos días. Quiero empezar agradeciendo a todo el comité organizador del primer Congreso Virtual de Diagnósticos y Protocolo de Manejo 2021 de la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina de la Universidad de los Andes. Mi nombre es el doctor Gabriel Sosa, residente del segundo año del posgrado de Cardiología de la Universidad de los Andes, y pues el día de hoy me tocó un tema interesantísimo que es el síndrome coronario agudo, el manejo extra hospitalario, o mejor dicho, en Venezuela, el manejo en el área rural. Me gustaría iniciar esta ponencia con una pregunta al público que nos escucha el día de hoy, y es si el síndrome coronario agudo es una entidad clínica que amerita el manejo solo del cardiólogo y del internista. Pues la respuesta a esto obviamente es un no. El manejo de esta entidad clínica amerita de un esfuerzo total de la red del sistema de salud pública para llevar a cabo un diagnóstico y tratamiento de reperfusión precoz, donde el cardiólogo fungirá como líder en la toma de decisiones y culminará, según la presentación clínica, llevando diferentes estrategias de manejo hemodinámico o de reperfusión en la unidad de cuidados coronarios. A diferencia de la creencia popular sobre que el infarto debe ser tratado solo por el cardiólogo, que en parte sí es verdad porque el paciente debe finalizar en una unidad de cuidados coronarios, no se puede perder de vista la necesidad que exige a todo el sistema de atención médica, que incluye por supuesto a los médicos rurales y su manejo extrahospitalario, de actuar con la mayor coordinación y rapideces posibles, pudiendo o teniendo siempre en mente que el tiempo en estos contextos es miocardio. Esto con la finalidad de que la restitución de la perfusión miocárdica detenga el tiempo o detenga a tiempo el efecto arritmogénico de la isquemia y limite el máximo la necrosis miocárdica progresiva. Me gustaría que nos enfocáramos en esta gráfica de un artículo publicado en la revista Avances Cardiológicos en el 2014 como bases para la creación infructífera, lamentándolo mucho, de un sistema regional de reperfusión coronaria. El infarto agudo del miocardio emerge como la principal causa de muerte no violenta en la población adulta venezolana. Este gráfico es bastante interesante porque demuestra que para el año 2010 el infarto agudo del miocardio produjo en nuestro país un total de 18.752 muertes, es decir, el 13.54% de la mortalidad total y una tasa de letalidad cercana a los 50%. Esto supone una tasa cruda de mortalidad anual por infarto agudo del miocardio de 90 por 100.000 habitantes y se traduce como una muerte por infarto cada 30 minutos a nivel nacional. Ahora, si esto lo comparamos con el boom actual del coronavirus, estos son datos que han sido extraídos el 28 de octubre del presente año, que en lo que llevamos de pandemia se han registrado un poco más de 4.800 muertes. Esto representa una tasa de letalidad de 1.36% de esta entidad clínica. Y esto nos hace entonces preguntar si la infección por SARS-CoV-2 es la verdadera pandemia que atraviesa el sistema de salud pública venezolano. Con este pequeño preludio para entrar en materia, es importante antes de aprender a tratar algo, es saber primero que todo qué es lo que estamos tratando. Por eso haremos un pequeño repaso bastante somero de la anatomía coronaria. Se toma el nombre de arterias coronarias por la similitud de la irrigación del corazón en forma de corona. Las arterias coronarias, tanto derechas como izquierdas, procedentes o proceden de la porción inicial de la aorta ascendente a nivel de los senos aórticos o los senos de Valsalva. La arteria coronaria izquierda nace a nivel de la valva semilunar izquierda y se dirige hacia adelante y hacia la izquierda en un trayecto corto hasta bifurcarse en la arteria interventricular o descendente anterior o la arteria circunfleja. Estos son
algunos bosquejos de arterias coronarias izquierdas vistas en diferentes proyecciones, tanto oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda y de manera lateral. La arteria descendente anterior desciende a través del surco interventricular anterior hasta llegar al ápex cardíaco. Esta arteria da ramas cortas para la pared anterior del ventrículo izquierdo y con frecuencia emite la arteria diagonal izquierda, que desciende oblicuamente por la cara anterior del ventrículo izquierdo. De igual manera, da las ramas sectales, las cuales se desprenden en números variables entre 10 y 15 y penetran y vascularizan los 2/3 anteriores del tabique interventricular. La segunda arteria septal da una rama que penetra la trabécula septomarginal y vasculariza la rama derecha del haz de His. La arteria circunfleja avanza a través del surco aurículo ventricular izquierdo y contornea toda la cara lateral y sigue hacia su porción posterior a través del surco coronario hasta las inmediaciones del surco interventricular posterior. Aquí podemos ver la arteria coronaria descendente anterior y la arteria circunfleja. La arteria coronaria derecha nace del seno aórtico derecho a nivel de la válvula semilunar derecha. Ella se dirige hacia adelante y hacia la derecha, como lo podemos observar en esta gráfica, hasta alcanzar el surco auriculoventricular en dirección al borde derecho del corazón, alcanzando su cara posterior hasta llegar a la cruz cardíaca, en la cual baja a través del surco interventricular posterior y adquiere el mismo nombre de ella, o sea, arteria interventricular posterior, terminando en las adyacencias posteriormente del ápex cardíaco. En su trayecto inicial da una rama auricular derecha anterior, la cual discurre por toda la pared anterior y ella misma da una rama que es la que denominamos la rama del nodo sinusal, denominada rama del nodo sinusal porque irriga dicha estructura. De igual manera, da ramas ventriculares como la arteria marginal derecha, que desciende por todo el borde derecho del ventrículo derecho. También da ramas sectales posteriores que penetran el tabique interventricular posterior en número variable de 7 a 12. Es importante recalcar que la primera arteria septal, denominada gran arteria septal posterior, irriga el nodo aurículo ventricular. Un punto importante de tocar es el concepto de dominancia coronaria. Cerca de aproximadamente un 85% de los casos, la arteria interventricular posterior proviene de la arteria coronaria derecha y se conoce entonces como dominancia derecha. Y cerca aproximadamente del 10% lo hace la arteria circunfleja, lo cual se conoce como dominancia izquierda. Y aproximadamente un 5% es balanceado entre una dominancia derecha e izquierda. Como regla general, se afirma que la arteria coronaria izquierda irriga el corazón izquierdo y la coronaria derecha irriga el corazón derecho. Sin embargo, cada coronaria contribuye también con la irrigación de alguna zona de la otra mitad. En el entendimiento de la cardiopatía isquémica es importante tener claros algunos conceptos de hemodinamia y fisiopatología del flujo coronario. Las arterias subepicárdicas perforan la pared ventricular en un ángulo prácticamente recto de 90 grados. Producen entonces ramas intramurales, las cuales algunas terminarán dentro del miocardio y otras progresarán para anastomosarse y crear arterias y arteriolas de menor calibre conocidas como arterias subendocárdicas. Dependiendo de la situación y el calibre de estas arterias, estas mismas serán diferentes o serán sensibles a diferentes estímulos. Por ejemplo, las arterias subepicárdicas van a ser sensibles a las variaciones de flujo que ellas van a mantener. Y a diferencia de ellas mismas, las pequeñas arteriolas, las arterias intramiocárdicas y las arterias subendocárdicas van a ser sensibles a los cambios de presión que vamos a observar en dichas estructuras. Otro concepto de fisiología que debemos manejar es el rango de autorregulación coronaria.
que no es más que la capacidad que tendrán estas arterias y arteriolas subendocárdicas de mantener el mismo flujo coronario en un amplio rango de presiones, tal cual como lo podemos observar en la línea roja, donde en un amplio rango de presiones puede mantener un mismo flujo a través de las arterias coronarias. Esto se produce o viene siendo regulado por la vasodilatación de estas pequeñas arterias, las cuales pueden aumentar hasta 5 veces el flujo coronario de sus condiciones basales. Esta cualidad, conocida mejor dicho como flujo de reserva coronaria, el cual cuando se usa esta reserva de flujo, la relación va a ser lineal. Como podemos observar en esta línea azul, entre mayor sea la dilatación, mayor será el flujo coronario. Entonces, para que nos quede claro, este concepto de reserva de flujo es la capacidad que van a tener las arterias coronarias de pequeño calibre de poder aumentar el flujo aproximadamente entre 4 y 5 veces a través de la vasodilatación de las mismas arterias para poder dar suplementación a las demandas miocárdicas cuando ellas mismas sean necesarias. Aquí podemos ejemplificar a través de otra gráfica de relación presión-volumen o de presión-flujo, mejor dicho, cómo el flujo subepicárdico es menos sensible a las variaciones de presión. Como podemos observar en esta línea amarilla, el flujo coronario o puede tener un mayor rango o puede manejar, mejor dicho, un mayor rango de presiones, donde se puede observar que el flujo comienza a disminuir en presiones cercanas apenas a 25 milímetros de mercurio, a diferencia del flujo subendocárdico, donde, como ya habíamos dicho antes, van a ser más sensibles a los cambios de presiones, donde se registra una caída del flujo coronario en presiones cercanas de los 40 milímetros de mercurio. Ahora bien, ¿dónde se genera este gradiente o estas presiones que se relacionan directamente con el flujo coronario? Aquí traje un pequeño bosquejo que abarca tanto lo que son las arterias epicárdicas, las arterias subendocárdicas con su amplio rango o ejemplificación de vasodilatación de sus arterias y de vasoconstricción. En la mitad izquierda se puede observar una placa ateroesclerótica en una de las arterias epicárdicas y podemos observar en su posición central el miocardio que está irrigado por dichas arterias. En condiciones normales, el gradiente que hablábamos anteriormente se genera entre la microcirculación arteriovenosa, entre la presión arterial epicárdica y la presión venosa. Sin embargo, en condiciones patológicas donde existe una placa ateroesclerótica, este gradiente de presión se establece entre la presión de la arteria epicárdica antes de la estrechez y la arteria epicárdica después de la estrechez. Esta misma generando genuinamente una caída de la presión distal a la placa ateroesclerótica y en consecuencia las arterias subendocárdicas y arteriolas detectan esta caída de presión y activan el sistema de autorregulación coronaria a través de la reserva de flujo coronario, generando entonces vasodilatación para mantener un flujo constante al tejido miocárdico. El flujo y la presión coronaria subendocárdica en estas condiciones patológicas estarán relacionadas directamente con la magnitud de la placa ateroesclerótica. Para entender esto, daremos el ejemplo de las dos llaves en serie. Una arteria epicárdica sana está ejemplificada como una tubería, como lo podemos observar aquí, donde una llave representa las arterias endocárdicas que usan el mecanismo de vasodilatación y vasoconstricción, o sea, abrir y cerrar la llave para regular el flujo coronario que va a pasar o que va a pasar hacia el miocardio. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en condiciones patológicas, como lo observamos en el ejemplo de abajo? Aquí se observa una llave proximal que ejemplifica como la placa aterosclerótica, donde se hace evidente que por más que la llave distal, o sea, las arterias subendocárdicas, abran su flujo, no pasará más flujo que el que permita
la llave proximal. Este mecanismo fisiopatológico es de vital importancia para entender consiguientemente los cambios electrocardiográficos que se verán en la cardiopatía isquémica aguda. Pues bien, vamos a entrar en materia un poquito ya en el manejo propiamente del paciente. Primero que todo, tenemos que identificar aquel paciente que esté presentando un síndrome coronario agudo. Clínicamente y semiológicamente, el dolor es la característica clínica que usamos como piedra angular para orientarnos en una enfermedad de arterias coronarias. Esta característica o está caracterizada y relacionada con la isquemia miocárdica, abarcan tanto la localización, carácter, intensidad y relación con el esfuerzo físico. La localización puede ser en región precordial, cerca del esternón, pero también se puede irrigar o transferir hacia la zona mandibular inferior y entre los omóplatos. El carácter frecuentemente se describe como opresivo, de angustia, una sensación de pesadez en el pecho o en otras ocasiones sensación de ahogo, dolor punzante o dolor urente. Importante aquí recalcar que como vieron y acabo de decir, la presentación del dolor o las características del dolor pueden ser muy variadas. Puede ser opresivo, que es lo más clásico, pero también puede necesariamente ser un dolor urente o punzante. Las características que van a definir un dolor bastante típico coronario es su relación con el esfuerzo físico a través de actividades específicas o estrés emocional. Típicamente los síntomas aparecen o se intensifican con el esfuerzo físico y desaparecen o mejoran rápidamente al cese de la actividad. Por lo cual, entonces podemos definir que el dolor típico coronario es un dolor de características compatibles, o sea, opresivo, punzante, una sensación de pesadez, urente, etcétera, que empeora con el esfuerzo físico y disminuye con el reposo. El dolor atípico coronario es el dolor que cumple con solo de estas dos características y el dolor no coronario es que cumple con solamente una o ninguna de las características previamente descritas. Ahora bien, vamos a hablar o les traje aquí algo que es bastante útil en el área rural, que es la probabilidad pretest. Ella misma es una probabilidad que usamos mediante una tabla implementada por Forrester y Diamond, publicada en las guías europeas de cardiología en el 2019 para el manejo de la cardiopatía isquémica crónica, que básicamente aplicamos cuando tenemos enfrente un paciente que lo estamos planteando como isquémico y dependiendo de la misma pudiésemos tomar ciertas decisiones terapéuticas. Esta tabla, en pocas palabras, no es más que la probabilidad que va a tener una persona previo a un estudio invasivo de que el paciente realmente tenga una enfermedad arterial coronaria y por ende la necesidad de tratarla. Aquí podemos observar que estas se van a dividir según la edad, el tipo de dolor, si es típico, atípico y no anginoso, y el sexo del paciente. Las celdas grises representan pacientes con una probabilidad pretest de presentar enfermedad arterial coronaria de menos del 5%, por lo cual su manejo no va a requerir de más pruebas adicionales y lo podemos catalogar como un paciente no isquémico. Las celdas verde claro nos representan pacientes con una probabilidad pretest intermedia entre el 5 y el 15% de presentar una enfermedad arterial coronaria, por lo cual son pacientes que requieren establecer mediante pruebas no invasivas de imagen cardíaca la probabilidad que tengan pues una enfermedad arterial coronaria. Y los pacientes con las celdas verde oscuras representan pacientes con una probabilidad pretest alta mayor del 15% de presentar una enfermedad arterial coronaria, por lo cual son pacientes que ameritan una estratificación de riesgo urgente. Por otra parte, se considera que la probabilidad pretest puede modificarse, como ya vimos aquí, según la edad, según el tipo y características del dolor
y según el sexo. Pero también se puede, por decirlo así, modificar según antecedentes o factores de riesgo predisponentes a presentar enfermedad arterial coronaria. Por ejemplo, que el paciente sea diabético, que el paciente tenga un hábito tabáquico excesivo, que el paciente sea obeso, que tenga una enfermedad arterial coronaria ya predispuesta. Además de eso, los cambios electrocardiográficos que pueden ser bastante subjetivos y no necesariamente presentarte de manera florida. Pero bueno, es una herramienta bastante útil cuando nos encontramos con ese paciente en el área rural, que quizás le podemos hacer un electrocardiograma, que realmente no se observaron cambios importantes y nos podemos orientar con la probabilidad pretest para ver si este paciente va a tener una necesidad realmente importante de referirlo a un centro de manera urgente. Ok, vamos a hablar ahora en el electrocardiograma en el síndrome coronario agudo. Para producirse normalmente la despolarización y repolarización ventricular, es necesario un correcto aporte de sangre al tejido miocárdico. Por ende, cuando se produce disminución o cese del flujo sanguíneo, se ven alteraciones electrocardiográficas en el segmento ST y en la onda T. Y aquí veremos el porqué de la progresión fisiopatológica que explicamos del flujo coronario en láminas anteriores. Recalco que los hallazgos electrocardiográficos que vamos a ver a continuación, se necesitan algunas nociones básicas de electrocardiografía que no son competencia de explicar en la ponencia actual. Primero que todo, vamos a observar lo que es la isquemia. La isquemia produce un retraso en el comienzo de la repolarización ventricular de la zona afectada. Esta fase coincide con la onda T, por lo cual, pues aquí la disminución en el flujo coronario en un principio se va a manifestar en el electrocardiograma como cambios en la onda T, reflejando las diferencias en la repolarización entre el tejido miocárdico isquémico y normal. Recortar y abriendo paréntesis que la manera en que el vector de repolarización viaja en el miocardio es de epicardio a endocardio, pero con un frente de despolarización opuesto, el cual será positivo hacia el epicardio y negativo hacia el endocardio, por lo cual verá positivamente el electrodo del electrocardiograma, respondiendo entonces de por qué las ondas T son positivas en condiciones normales, a pesar de que la repolarización tiene un vector inverso a la despolarización. Para esto existe un ejemplo que cuando pues hace algunos años estudiaba electrocardiografía me ayudó bastante. Y es que la repolarización o la manera en que se mueve la repolarización es como la caminata de un cangrejo que va caminando hacia atrás pero viéndote hacia el frente. Cerrando paréntesis en esta explicación, vamos o sabemos bien que el endocardio, al ser el primero en ser afectado, la isquemia subendocárdica generará un retraso en la repolarización y hace que éste comience en el epicardio, como ocurre en condiciones realmente normales, que avanza de epicardio a endocardio, como ya dijimos anteriormente. El vector de repolarización apuntará hacia el epicardio, que es más positivo, obviamente, que el endocardio, y registrará ondas T positivas y altas. Esto suele ocurrir en los primeros minutos del infarto, por lo cual es difícil verlo plasmado en un electrocardiograma. Cuando la isquemia subepicárdica o cuando existe isquemia subepicárdica, el retraso de la repolarización hace que este comience de endocardio y viaje hacia el epicardio. El vector de repolarización apuntará hacia el endocardio, este siendo más positivo obviamente que el epicardio, y registrarán ondas T negativas y simétricas en las derivaciones localizadas a la zona isquémica. En pocas palabras, principio, isquemia subendocárdica, ondas T picudas, e isquemia subendocárdica, ondas T picudas, y isquemia subepicárdica, ondas T invertidas.
La lesión miocárdica aparece cuando existe un mayor compromiso del flujo sanguíneo y se produce isquemia severa, pero no lo suficiente para producir aún necrosis tisular. Se producen alteraciones al final de la despolarización, coincidiendo con cambios en el segmento ST. Debido a esto, se debe porque el espacio extracelular al área isquémica se hace más negativo, pero paradójicamente es menos negativo que el área que rodea las células no isquémicas. Esta diferencia de potencial produce vectores de lesión que apuntarán siempre hacia la zona isquémica, que es relativamente más positiva. Durante la fase que se encuentra al final de la despolarización. O sea, como ya dijimos anteriormente, durante el segmento ST. Este mismo que en condiciones fisiológicas no existen diferencias de potenciales y que por lo general es isoeléctrico. En este vamos a encontrar tanto elevaciones como depresiones del segmento ST. Entonces, cuando la lesión es subendocárdica, el vector de isquemia va de epicardio a endocardio, que es relativamente más positivo, y se registrará descenso del segmento ST. Este descenso del segmento ST es considerado como un signo de isquemia miocárdica no transmural. La lesión subepicárdica, como observamos en este segundo diagrama, el vector de lesión se dirige de endocardio a epicardio, el cual es relativamente más positivo, y se registrará una elevación del segmento ST en las derivaciones que se van a encontrar colocadas sobre el área afectada. La isquemia severa que se hace transmural produce elevación del segmento ST. Y finalmente, la necrosis miocárdica se debe a un insuficiente un riego sanguíneo coronario durante un tiempo bastante prolongado, lo que conduce a necrosis del tejido miocárdico. Un tejido necrótico que es completamente inactivo y no es capaz de despolarizarse ni repolarizarse, o sea, es eléctricamente neutro. Cuando afecta a todo el grosor miocárdico, o sea, cuando existe necrosis transmural, entonces el electrodo del electrocardiograma de las derivaciones que van a estar situadas sobre él no va a recoger ningún tipo de vector de despolarización, pero sí va a detectar cómo se alejan los vectores que activan otros segmentos ventriculares adyacentes, generando entonces patrones de QS o onda Q en el electrocardiograma. Según las diferentes guías actuales para cardiopatía isquémica aguda, se puede considerar una oclusión coronaria aguda en los siguientes casos. Anoten por ahí en al menos 2 derivaciones continuas con una elevación del segmento ST mayor de 2.5 milímetros en varones menores de 40 años en las derivaciones B2 y B3. Elevación del segmento ST mayor de 2 milímetros en varones de 40 años o más en derivaciones B2 y B3. Y elevación del segmento ST más de 1.5 milímetros en mujeres en derivaciones B2 o B3 independientemente de la edad. Y la más importante de todas, elevación del segmento ST más de 1 milímetro en cualquiera otra derivación que no sea B2 o B3 en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo avanzado de la rama izquierda del haz de His. Importante llevarse del electrocardiograma es que tanto la isquemia como las lesiones miocárdicas son fenómenos transitorios y reversibles, de forma que si existe de nuevo la revascularización y oxigenación adecuadas de las células miocárdicas, pueden volver a contraerse con normalidad, comenzando a generar impulsos eléctricos de nuevo, mientras que la necrosis ya indica un tiempo de isquemia demasiado prolongado, de forma que las células cardíacas se alteran de manera irreversible, volviéndose eléctricamente inactivas y muriendo posteriormente. Con estas derivaciones del plano frontal, podemos desde un punto de vista práctico generar ciertas o evaluar ciertas caras del corazón. Por ejemplo, las derivaciones de 1 y ABL verán el corazón en su cara lateral alta,
y D2, D3 y ABF verán el corazón en su cara inferior. De igual manera pasa con las derivaciones precordiales, que también nos van a generar desde un punto de vista práctico la evaluación de ciertas caras. B1 y B2 vamos a ver la cara septal, B3, B4 la cara anterior y B5 y B6 la cara lateral baja. La importancia clínica que esto nos puede ofrecer es que dependiendo de la cara del corazón que podamos ver afectada, podemos nosotros intuir qué tipo de arteria es la que está afectada. Por ejemplo, ABL y D1, que van a ver la cara lateral alta, en conjunto con B5 y B6, normalmente van a estar irrigadas por la arteria circunfleja. La cara inferior, que representa D2, D3 y ABF, normalmente va a estar irrigada por la arteria coronaria derecha. Y B1 y B2, que es la cara septal, B3 y B4, que es la cara anterior, normalmente van a estar irrigadas por lo que es la arteria descendente anterior. Ok, vamos ya entrando al manejo extra hospitalario o en el área rural del síndrome coronario agudo. A lo largo de esta charla hemos aprendido cómo identificar tanto clínica como electrocardiográficamente un síndrome coronario agudo. Pero ahora, ¿cómo lo trato si me encuentro en el área rural? Lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Es más lo que dejamos de hacer o hacemos de más por no pensar 3 segundos, 5, 10 segundos, qué es lo que vamos a hacer. Además, si no se tienen las ideas claras y no actúas calmado, será mucho más el tiempo que pierdas. Y como sabemos, si alguien no puede perder el tiempo, es el corazón, ya que el tiempo es miocardio, como ya lo hemos dicho anteriormente. Ok, lo primero que debemos hacer es tratar los síntomas generales, el dolor y la disnea. El alivio del dolor es extremadamente o es de extrema importancia, no solo por razones humanitarias, sino también porque el dolor se asocia con la activación simpática que causa vasoconstricción y aumenta la carga de trabajo del corazón. Los analgésicos más utilizados en con este contexto son los opiáceos intravenosos, en el cual tenemos, por ejemplo, la morfina a dosis de 2 a 5 miligramos cada 30 minutos. Sin embargo, el uso de la morfina se ha asociado también con una absorción más lenta y un retraso de la acción y disminución de los efectos de los antiagregantes orales, como el clopidogrel, ticagrelol o prasugrel, que pueden originar entonces el fracaso del tratamiento en individuos que son bastante susceptibles a ello. Se puede usar alternativamente nitratos sublinguales como el dinitrato de isosorbide. Ellos reducen eficazmente las molestias torácicas y presentan efectos hemodinámicos beneficiosos, como la reducción de la precarga del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho a través de la vasodilatación arterial y venosa periférica. Se debe usar de 2.5 a 5 miligramos sublingual cada 3 minutos, vigilando siempre que tengamos una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Ellos, al reducir la precarga, están contraindicados en infartos que comprometan el ventrículo derecho. Ya bien sabemos que el corazón derecho se maneja básicamente con volumen, o sea, con pura precarga. Si le disminuimos la precarga, va a aumentar el área del necrosis a nivel del ventrículo derecho. Y también tenemos que estar bastante pendientes, o es una contraindicación, el uso en pacientes que han usado 24 horas previas inhibidores de la fosfodiesterasa, como lo es la Viagra, por riesgo a hipotensión severa. Además de eso, para el tratamiento de la disnea, el oxígeno está indicado en pacientes hipóxicos con una saturación arterial de oxígeno menor del 90%. Hay cierta evidencia en que los pacientes con hiperoxia pueden ser perjudiciales para los pacientes que están sufriendo un infarto agudo al miocardio, posiblemente debido a un aumento del daño miocárdico producto de radicales libres. Por lo tanto, siempre que sea posible, no se debe administrar oxígeno
por cánula en pacientes que tengan una saturación de oxígeno mayor del 90%. El segundo es el tratamiento de reperfusión. La ICP primaria es el tratamiento de reperfusión preferido para los pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Básicamente en las primeras 12 horas tras el inicio de los síntomas, siempre que pueda realizarse rápidamente, o sea, dentro de 120 minutos desde el diagnóstico de la elevación del segmento ST. Y este mismo debe ser el norte de dirección para todo manejo con síndrome coronario agudo. Si contamos con un centro que se le pueda realizar una ICP primaria antes de los 120 minutos, hay que referir inmediatamente al paciente. Si no contamos, como comúnmente puede pasar en Venezuela y pasa en muchas partes del mundo, podemos usar fármacos endovenosos para la reperfusión coronaria. El objetivo es inyectar un bolo de fibrinolíticos en los primeros 10 minutos tras el diagnóstico de un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Tras la administración de fibrinolíticos, los pacientes deben ser trasladados lo antes posible para un centro que tenga ICP. La fibrinólisis previene 30 muertes prematuras por cada 1000 pacientes tratados en las primeras 6 horas tras el inicio de los síntomas. Y solo, ojo, está indicado en pacientes en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas, siempre que en esta misma no haya contraindicaciones para el uso de ella. La fibrinólisis o la terapia fibrinolítica prehospitalaria ha reducido la mortalidad temprana en un 17% comparada con la fibrinólisis en el hospital, especialmente cuando se administró durante las primeras 2 horas desde el inicio de los síntomas. Por lo cual, la fibrinólisis prehospitalaria debe realizarse sistemáticamente en instancia rural, cuando no haya un centro de referencia en menos de 2 horas para realizar una ICP, como suele suceder en muchas partes de Venezuela. Realmente pasa en toda Venezuela, pasa en Mérida y pasa en muchas zonas o en muchos países del mundo. Por lo cual, sistemáticamente en muchos países de Europa, la fibrinólisis es de manejo extrahospitalario y normalmente se realiza en ambulancias con fibrinolíticos específicos como Tecnet de Plaza, en donde solamente son bolos únicos de acuerdo a peso. Lamentándolo mucho, pues en nuestra institución, ya que no contamos tanto en las redes rurales, fibrinolíticos endovenosos, y en nuestra estancia hospitalaria no contamos con servicio de hemodinamia para poder realizar un ICP primaria, utilizamos en la institución fibrinolíticos, lamentándolo mucho, no específicos como es la vieja y confiable streptokinasa. Normalmente utilizamos 1.500.000 unidades diluidas en 100 o 200 cc de solución 0,9 y la pasamos entre 30 y 60 minutos. Sin embargo, si ustedes en una instancia rural tienen la posibilidad de contar con fibrinolíticos como streptokinasas, deben realizar reperfusión endovenosa con dichos fármacos. Paso 3, tratamiento antiplaquetario coadyuvante a el tratamiento fibrinolítico. Se sabe muy bien que el clopidogrel en dosis de carga de 300 miligramos añadido a ácido acetilsalicílico reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares y de mortalidad total en pacientes tratados con fibrinólisis y se debe combinar con ácido acetilsalicílico como coadyuvante al tratamiento fibrinolítico. Se sabe muy bien que la aspirina puede administrarse por vía oral, incluso en comprimidos masticables o por vía endovenosa, para asegurar una inhibición completa de la antiagregación plaquetaria dependiente de tromboxano A2. Las dosis orales de aspirina son o varían preferiblemente entre 150 y 300 miligramos de carga. Normalmente aquí en Venezuela pues no contamos con comprimidos masticables, por lo cual se debe administrar 300 miligramos de carga.
El uso de los betabloqueantes, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y las estatinas no se tocarán en este seminario, ya que son más de uso de la unidad de cuidados coronarios. Y no quiero que se lleven la idea errónea de tratar al paciente y no referirlo, cuando pues utilizando simplemente o refiriéndolo con 300 miligramos de aspirina, 300 miligramos de clopidogrel, manejando el dolor, y si pueden hacer reperfusión endovenosa, realizarla. Lo demás, pues nos manejamos las distintas instancias en la unidad de cuidados coronarios. Aquí, pues, un pequeño resumen, un pequeño bosquejo de lo que ya hemos hablado anteriormente. Pues el diagnóstico de electrocardiograma, pues tenemos que observar el tiempo para la ICP. Si está en menos de 120 minutos, lo referimos inmediatamente para realizar ICP primaria. ¿Ok? Si no, como pasa normalmente en Venezuela y en muchas partes del mundo también, pues debemos realizar fibrinolisis, preferiblemente en estancia extrahospitalaria. Si se puede realizar con un trombolítico específico durante el traslado en ambulancia, pues muchísimo mejor. Trasladar posteriormente a un centro de ICP y pues evaluamos si cumplen criterios de reperfusión. Si cumplen con criterios de reperfusión, pues está indicada una ICP sistemática, y si no cumplen los criterios de reperfusión, pues tenemos que ir a una ICP de rescate. Por lo cual, pues colocar fibrinolíticos durante pues las primeras de cambio es una recomendación 1A. Y si ustedes tienen la posibilidad en su estancia extra hospitalaria, deben realizar esta misma. Ahora bien, para culminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio clínico. Pues tenemos un paciente masculino con un dolor precordial, aproximadamente de 30 minutos de duración, que apareció mientras trabajaba en la finca donde él trabajaba, por allá, por dar un ejemplo, en Bailadores. Primero que todo, ¿qué cara está afectada? Como podemos observar, tenemos una elevación del segmento ST en todas las derivaciones precordiales y en D1 y ABL, por lo cual contamos aquí con una lesión anterior extensa. Posteriormente, pues el paciente tiene 130-80 milímetros de mercurio, tiene una saturación de oxígeno de 95 milímetros. El hospital, que cuenta con ICP más cercano, se encuentra a 40 minutos. ¿Qué deberemos realizar? Colocar morfina endovenosa, un bolo de trombolítico específico en la ambulancia, colocar además de eso aspirina y clopidogrel en 300 miligramos vía oral STAT y referencia hacia el hospital. O debemos colocar la morfina, el bolo de trombolítico y referencia hacia el hospital, o debemos colocar morfina más aspirina y referencia. Pues la respuesta correcta es obviamente la primera. Pues realizamos esta estrategia. Durante el traslado, pues nos hace un ritmo idioventricular acelerado que dura aproximadamente 5 minutos sin generar inestabilidad hemodinámica del paciente. Tenemos aquí el electrocardiograma en los 90 minutos post-trombolisis y antes de la ICP post el primer contacto médico. El paciente se cuenta sin dolor, con un descenso más del 50% del segmento ST. Se registraron arritmias de reperfusión por el ritmo idioventricular acelerado y pues bueno, no me queda más nada que felicitarlos porque redujeron el 17% de la mortalidad temprana en este paciente. Muchísimas gracias. Como reflexión final, recordar que el manejo del síndrome coronario agudo tiene que involucrar a todas las ramas del sistema de atención médica para lograr dar con un acorde método de reperfusión del paciente y así poder lograr la reducción de la mortalidad cardiovascular, que fue y sigue siendo la principal causa de muerte no violenta en el mundo. Me gustaría también, de igual manera, invitarlos a los que les gusten los temas relacionados con cardiología, seguirme en mi Instagram,
Dr. Sosa Cardiología, donde estoy subiendo contenido casi diario, contenido educativo, trivias electrocardiográficas y casos clínicos relacionados pues a esta hermosa rama de la medicina, donde siempre ofrezco mis pequeños conocimientos a quien lo desee. Muchísimas gracias a todo el comité organizador y hasta la próxima.